Muy buenas tardes para todas las personas que nos están acompañando hoy en el Teatro Municipal Jesús Antonio Ramírez. De verdad para nosotros es un placer tenerlos a todos ustedes acá en este segundo encuentro de narrativas en Cuna. En Cuna es una apuesta que hace la Administración Municipal Todo por Mi Gente para exaltar la labor literaria y periodística que se gesta en el municipio del Peñol. Sabemos que tenemos grandes exponentes en estas áreas, es un municipio muy potente en las letras y en la literatura, entonces qué rico poder contar con una agenda cargada en estos 3 días que va a durar el encuentro, iniciando con hoy, día jueves, con la charla tan hermosa que nos van a realizar don Jaime Enrique Restrepo y doña Carola Quinchía, quienes van a conversar con nuestra gerontóloga doña Nora Hincapié acerca del Peñol hace muchos años. ¿Qué queremos hacer? El municipio del Peñol este año está cumpliendo 45 años de traslado a esta nueva cabecera, pero no podemos desconocer nuestro contexto histórico y social que se genera y que se da a través de este traslado. Estamos en un nuevo territorio donde estamos haciendo una nueva visión patrimonial y social del entorno cultural y social, como lo dije, que se vive en el municipio del Peñol. Pero ¿qué pasa? No solamente estamos aquí hace 45 años, sino que tenemos más de 200 años de historia con una cabecera urbana que se tuvo su asentamiento donde lo conocíamos antes en el viejo Peñol, donde fue inundado para dar paso a la nueva hidroeléctrica que se construye para la generación de energía de nuestro país. Entonces no podemos desconocer las historias que se gestaron en nuestro viejo Peñol. No podemos desconocer los contextos económicos, sociales, artísticos, religiosos, políticos y culturales que se dieron en el municipio del Peñol, en la antigua cabecera, pero ya con esta nueva cabecera las dinámicas también cambian un poco, pero queremos escuchar en la tarde de hoy a 3 historias, a 2 historias muy bonitas de personas que lo vivieron y ustedes, población que también les tocó vivir en el viejo Peñol, a muchos o a los que estamos acá sentados en nuestro nuevo territorio, cómo vemos el Peñol. También el día de mañana vamos a tener una historia, un taller del cine en una búsqueda de la narrativa que apenas empieza. La vamos a tener en el Museo Histórico de 9 a 12 del mediodía. En las horas de la tarde en la Plaza Cívica vamos a tener la narrativa infantil. Para nosotros es muy importante toda la población del Peñol. Entonces van a estar chicos del Colegio León 13 de la sección primaria en una fiesta de narrativa infantil haciendo un diálogo con el contexto de En Cuna, que es En Cuna para ellos, cómo se transversaliza en nuestra educación. A las 6:30 de la tarde tendremos un conversatorio de reflexiones en torno a la historia de la literatura con Yandey Marcel Salvillertec, Kenny Díaz y Omar García, y lo modera la profesora Dora Carmina Buitrago. El viernes también, mañana, vamos a tener una agenda amplia a las 8:30 de la noche, vamos a tener a Carlos Mario Gallego, el de Tola y Maruja, con una comedia, El Quijote de Soacha, para que nos acompañen. El día sábado seguimos con la agenda académica, vamos a tener un taller de poesía muy interesante a las 9 de la mañana en la Biblioteca Pública, con el poeta y narrador Rafael Aguirre. Y en las horas de la tarde, el día sábado, hasta terminar la noche, vamos a tener unas charlas muy importantes donde vienen escritores de renombre nacional e internacional. A las 2 de la tarde vamos a tener el saludo de nuestra alcaldesa Soraya Andrea Marín Marín. A las 2:15 vamos a tener al escritor William Ospina con la docente Diana Jaramillo hablando acerca del arte de poetizar la naturaleza. A las 4:15 vamos a tener a Darío Jaramillo Agudelo, que conversa con Óscar Alejandro González, la poesía, los gatos y los amores posibles e imposibles. A las 6:15 vamos a tener la última charla, que va a ser una charla magistral con la escritora Carolina Sanín, que se titula Ser del otro lado de la tierra, una lectura del cuento de Ojos de Perro Azul del escritor y Nobel Gabriel García Márquez. A las 8:15 de la noche estaremos cerrando el evento de En Cuna con la presentación del grupo musical Color Piel, y queremos brindar todo este tipo de espacios que de verdad son demasiado importantes para la comunidad. De esta forma estamos construyendo patrimonio, estamos construyendo tejido social. La administración municipal se da la tarea de abrir este tipo de espacios que son de verdad demasiado importantes
para que podamos expresar, para que podamos sentir, para que podamos vivir, conocer experiencias y, como lo dije, seguir construyendo nuestro patrimonio cultural, que estamos en esa búsqueda incansable derivada del traslado que se da de la cabecera urbana. Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos para que participemos en la charla del día de hoy. Muchísimas gracias a Gracie Milena, que es la coordinadora de la Escuela de las Artes y las Letras, Casa de la Cultura J. Elías Ramírez, la persona que se abandera de estos procesos, y además la Biblioteca Pública Municipal, que es también en la institución y el área que está liderando toda esta programación, también acompañados del coordinador académico, don Pedro Nel Valencia, a quien le agradecemos todo el apoyo brindado a la realización de este segundo encuentro de narrativas del municipio del Peñol. Con esta bienvenida, pues entonces vamos a empezar con la primera charla de este encuentro de narrativas. Hoy, julio 27, en el Teatro Municipal, vamos a realizar El Viejo Peñol hace muchos años. Y para ello queremos invitar a quienes tendrán los recuerdos de infancia, a don Jaime Enrique Restrepo y a Carola Quinchía de Quinchía. Ellos estarán conversando con la señora Nora Gil. Doña Carola Quinchía nació en El Peñol en 1947. Quedó huérfana a los 4 años. Esto hizo que fuera una mujer muy emprendedora desde niña. Colaboraba con sus vecinos, cuidaba a los niños y ayudaba en las casas. A los 19 años se casó con Julio César Quinchía Guarín, quien le cortejaba desde los 14 años. Tuvieron 6 hijos, 4 mujeres y 2 hombres. Ya trasladada a la cabecera de El Peñol, vivió en la vereda Horizontes. Perteneció a la acción comunal del Viejo Peñol. Del Viejo Peñol recuerda mucho las fiestas de San Isidro y las del Campesino, pues las veredas eran unidas y se colaboraban mucho. El cambio del Viejo Peñol al nuevo fue muy notable. Llegaron a una nueva cabecera urbana más moderna, pero desorientados. No se sabía dónde quedaba nada, en cuál calle vivían los vecinos del Viejo Peñol. Doña Carola ha sido cabildante del adulto mayor, voluntaria vicentina y voluntaria de la Casa de Pan y Vida, y pertenece a la Legión de María, cursillistas de cristiandad y a la pastoral social. Recibamos con un aplauso a doña Carola Quinchía. Don Jaime Enrique Restrepo nació en 1935 en El Peñol. Se casó con Leonor Chaverra Cano, con quien vivió 65 años hasta la muerte de ella, y tuvieron 8 hijos. Fue secretario de la Junta de Acción Comunal durante 7 años y participó con su comunidad exigiendo la firma de un contrato maestro entre EPM y el municipio, documento que obligó a EPM a construir una nueva cabecera municipal. Ahora del Viejo Peñol, el atrio con las estatuas de San Pedro y San Pablo, en el que realizaban los conciertos al pie del hermoso templo, y la plaza con el parque principal donde se encontraban todos los amigos a conversar al llegar al nuevo Peñol. Sintió la tranquilidad porque se empezaba a hacer efectivo el contrato maestro. Pero todo estaba en obra negra y ya no había las construcciones de bareque y tapia que tenían solares grandes para cultivar. A don Jaime le gusta leer sobre la historia de El Peñol y conserva documentos del contrato maestro. Recibamos con un fuerte aplauso a don Jaime Enrique Restrepo en esta charla del Peñol hace muchos años, en la charla que estará moderada por la señora Nora Hincapié Gil. La señora Nora Hincapié nació en El Peñol, es gerontóloga, especialista en docencia investigativa universitaria, magíster en educación, docente e investigadora, ponente internacional, fundadora y coordinadora de la Cátedra Universitaria para Adultos Mayores en el Tecnológico de Antioquia, coordinadora del proyecto Formación a Cuidadores de Personas Mayores de la Alcaldía de Medellín, fundadora y coordinadora del programa Senior del Salazar Herrera y gerontóloga municipal de El Peñol. Es autora del libro Caracterización gerontológica de programas educativos y ha publicado artículos como Identificación de programas educativos para adultos mayores en Medellín, Colombia.
reflexionando sobre las capacidades y los talentos excepcionales a lo largo de la vida, y proyecto piloto de implementación de universidad para adultos mayores como programa de extensión académica en el Tecnológico de Antioquia. Además, ha sido ponente sobre estas temáticas en el Congreso Iberoamericano de Programas Universitarios con Adultos Mayores en España, Brasil y Cuba. Le damos la bienvenida a doña Nora Hincapié a este segundo encuentro de narrativas nacionales de El Peñol. Con ellos conversaremos en esta tarde entonces sobre el viejo Peñol y ese recuerdo que tenemos de hace muchos, muchos años. Sean bienvenidos y vamos a gozar de esta tarde. Muchas gracias. Un saludo muy especial en nombre de la Administración Municipal Todo por mi Gente, en la alcaldesa Sorani Marín, y un reconocimiento que quiero hacerle a Pedronel Valencia por propiciarnos estos espacios en nuestro municipio. Uno sale del Peñol, pero uno siempre quiere volver a hacer esa retribución social que la vida le dio y académica para propiciar beneficio al pueblo y a la comunidad que lo vio nacer y crecer. Queremos iniciar esta charla, agradecer por darnos la posibilidad de estar aquí con este capital humano, nuestros ancestros, nuestros mayores, que nos cuentan la vida desde la experiencia, desde lo vivido. Hoy están con nosotros don Jaime Enrique Restrepo y doña Carola Quinchía. Vamos a hacer un conversatorio desde lo vivido, desde la experiencia y desde lo que ellos nos pueden aportar en ese proceso y en esa historia de lo que fue el viejo Peñol más que todo. Don Jaime Enrique, bienvenido. Cuéntenos cómo fue esa infancia y quién es Jaime Enrique Restrepo. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes por haber venido a acompañarnos y a escuchar esta narratoria que al alcance de nuestras capacidades vamos a decir. Vamos a empezar a hablar cómo era el viejo Peñol en los tiempos anteriores. Era un pueblito pequeño, pero muy bien organizado. Su plaza era redonda como un pan de queso, donde todos nos encontrábamos fácilmente para hacer nuestros comentarios, nuestras transacciones y hacer todos nuestros negocios. Era un pueblito de plaza y calles destapadas, pero prácticamente arregladitas y muy aseaditas. Entonces prácticamente todas las gentes eran supremamente agricultores que tenían sus casas en los campos. Unas eran de bareque, lo que llamamos, otras de tapia, pero muy amplias, donde mantenían animales de toda calidad para el sostenimiento de cada familia y traer a los centros del pueblo donde habitábamos todos los mercados agrícolas para hacer sus ventas allí. El día sábado se preparaba la plaza, la arreglaban los señores para esperar al día domingo a las gentes que venían de los campos. El día sábado arreglaban los toldos, las carnicerías y todo para tenerlas listicas para el domingo sin ninguna dificultad empezar a venderle a los que venían a comprar sus mercados. Esas carnes las traían del matadero. En esa época mataban novillos muy bonitos, caucanos, y esa carne la transportaban en bestia en unos cajones. Prácticamente un señor, don Juancho Gómez, era el que movía esas carnes hasta los toldos que
en hilera estaban para el domingo atender a toda la gente que venía de los campos. El día domingo ya madrugaba la gente a escuchar el canto de los pájaros de todos esos lados, porque se oía mucho, muy hermoso el canto de la mirla, el sinsonte, el turpial, era existente en esas épocas. Y todos los campesinos se organizaban y se venían con sus vestidos para alcanzar la misa de las 9. Entraban por las distintas partes del municipio, los de la meseta, los del Morro, los del Chilco, entraban por la parte central, por una entrada que llamaba la entrada de don Luis Ángel Duque y don Gustavo Zuluaga. Y seguían por esa parte los que venían por los del lado del puente, o sea, la Chapa, la Pradera, la Magdalena, todas esas veredas de ese lado se venían por la parte del puente colgante, del puente donde decía que estaba por ahí, que pasaban por encima del dragón que se iba a tragar el pueblo, y por un lado del cementerio a hacer las ventas y compras para llevar nuevamente a los hogares. Entonces ya el día domingo la misa era a las 9, madrugaban bastante, y la placita ya estaba esperándolos a todos. Tenía un declive la plaza, poquitica hacia el frente de la iglesia, y allí estaba el apóstol San Pablo y San Pedro. El uno estaba con la espada y el otro con las llaves. Y el atrio gran amplio, muy esplendoroso y muy bonito, donde se amontonaban las gentes a contarse las historias que sucedían en una o en otra parte y a escuchar el gran concierto de las bandas de música que amenizaban en muchas ocasiones las entradas a la misa y a la salida de la misa. Entonces, ya después de eso, empezaba la gente ya el negocio a vender los animales que traían del campo. Traían cerdas con crías pequeñas para vender, para volver a llevar a los campos y engordarlos. Traían ganado de leche y bestias, tenían todos sus puestos. Los que vendían la panela, los plátanos y todo el mercado que era agrícola tenía sus puestos. Nadie se quitaba esos puestos. Y la carne seguía allá esperando en esa fila de toldos de muy buena carne que los señores carniceros, don Marcos Arcila, don Luis Ángel Duque, don Colis Marín, don Basilio Serna, diferentes carniceros que mucho no se recuerda uno. Y entonces prácticamente ya después de la salida de misa, si habría algún aviso de la alcaldía interesante para la comunidad, como no habían teléfonos ni micrófonos ni nada en esas épocas, había un señor que llamaba Lucianito Parra, que era un señor como de 1 metro, pero con una bocina muy especial. Sí tenía una voz extraordinaria que la escuchaban, y entonces cuando había bando que hacer, él se subía y el alcalde le daba un papel con su información para decirle a toda la comunidad que estaba ahí al frente de la plaza, y todos escuchaban porque su voz era muy profunda, muy fuerte, y todos escuchábamos divinamente. Don Jaime, ¿cómo se llamaba la banda o la orquesta que amenizaba las fiestas en el Pueblo Viejo? La banda se llamaba la banda Santa Cecilia, pero era una banda que eran muy excelentes músicos. De don Gelo Marín,
la conocíamos y sus muchachos, así la conocíamos como don Gelo Marín y sus muchachos. La otra banda era de don Rufino Marín, me parece que era, y otro señor, otra banda que también estuvo allí, de un señor que era don Luciano Dávila. Eran 3 bandas que hubieron en esa parte que nosotros conocimos. Entonces prácticamente estaba ya, el alcalde hizo la lista con lo que el mensajero iba a decir, hacía el bando, como lo llamaban, y ya la gente se esparpajaba, ya iban empezando a entrar a comprar a las tiendas, todo su mercado y todas sus cosas para volver a ir regresando a las viviendas en los campos. Entonces empezaban en la alcaldía y seguía para la esquina de donde empezaban las manzanas, donde estaba don Salvador Arango, que era un personaje que traía mucha leña y carbón para cocinar en el pueblo. Como no había luz, nada, él traía leña, carbón, en fin, y los señores que tenían sus bestias traían las cargas de leña también para cocinar. Don Jaime, antes de que me haga el cuadrito de la plaza principal, démosle paso a doña Carola, que nos va a contar sobre la niñez en la meseta y dónde estudió la primaria. Doña Carola, bienvenida. Buenas tardes. Pues me siento como muy hojainada porque pues a esta invitación que me hicieron, y yo ver hoy que era para estar en este escenario, que yo no me lo merezco, una invitación así de estar aquí. Entonces a ustedes les agradezco la presencia, de que vengan a escucharme lo que yo les voy a decir de lo que fue la infancia. Yo quedé de 4 años, siempre he vivido aquí en El Peñol. Quedé de 4 años cuando mamá murió. De 5 hermanas, yo era la niña, y un hermanito de 2 años. Entonces fue cuando empezó a valorar la vida, porque pues se murió mamá y se la llevaron, y viendo que no volvía a aparecer, entonces yo me arrimé a un cuadro de la Virgen María, y yo dije que esa era la que, pues si ella no volvía, ella iba siendo la madre, y que por medio de ella me iba educando, yo iba creciendo, iba adquiriendo como valores, y me valoraba. Yo iba saliendo a servir de los vecinos, porque conforme me conocen ahora, así fue toda la niñez, que yo siempre he sido presta al servicio de la comunidad, del que me necesite. Doña Carola, ¿dónde estudió la primaria? Yo estudié la primaria en La Meseta, con doña Rosangélica Duque. ¿Y a qué año estudiaban? No podíamos estudiar sino
hasta segundo, primero y segundo, y ahí se quedaba hasta 6 y 7 años, se quedaba ahí en primero y segundo. Y cuando aprendían a leer y a escribir, ya, ¿qué seguía? Nada, le seguían repitiendo le seguían repitiendo a uno las mismas normas, las mismas clases, y ya lo iban a uno, pues como volver a recibirlo, a uno era como volver a repetir lo mismo. Pero con doña Rosa yo no pude aprender porque pues yo no tenía ni libros, ni cuadernos, ni nada, sino lo que le dieran a uno por ahí, las buenas personas que le daban, hacían la caridad de darme esos cuadernos, y había que escribir hasta la pasta porque no había quien le diera a uno un cuaderno. ¿Cada cuánto bajaban al pueblo? Pues en las fiestas, y cuando ya fuíamos creciendo, cada 8 días, cuando ya íbamos creciendo, pues que ya teníamos novio, en que yo no conseguí novio en la plaza, sino que los muchachos, los jovencitos, me perseguían desde que yo estaba en la escuela. Muy linda. ¿Cómo fue ese noviazgo, doña Carola? ¿Cómo eran los noviazgos en el pueblo viejo? Pues lo que fue en la plaza, yo no tuve novios que yo tuviera pues para charlar en la plaza, no, sino que en los primeros viernes nos veníamos el día jueves a hacer el primer viernes, pues, y entonces ahí lograba uno de una conversadita en la casa donde posábamos. ¿Dónde posaban? ¿En casas de familiares o habían albergues? ¿Cómo era para la gente que no tenía de pronto familia? Escuchábamos que se cambiaban los zapaticos para no llegar con ellos empantanados a la iglesia, o muchos no tenían zapatos, venían descalzos. ¿Cómo era esa parte? Pues nosotros teníamos la posada donde los abuelos, que en el Alto Bodegas tenían ellos la casa donde ellos venían. Entonces nosotros nos veníamos para alcanzar la misa de 9 y nos echaban en un trapito, en un atado que decían. Las abuelas hacían los ataditos de chusitos de leña para venir a hacer el chocolate, para poder volver y aguantar el día para poder volver a la casa. Entonces ya el primer viernes era a las 4 de la mañana. La adoración al Santísimo era hasta las 11 de la noche y la hora santa a las 10, y por ahí a las 11 o 12 regresábamos a la posada donde nos daban la dormida. ¿Cuáles son las fiestas religiosas más importantes que se celebraban? Las fiestas más importantes del Viejo Peñol era la Semana Santa, era muy importante también, el San Isidro, el Corpus, de que sacaban la custodia, el Santísimo por las calles, y era mucha piedad y mucha gente. Ahora vemos pasar el Santísimo y ni siquiera sabemos quién es el que pasa ahí. Eran muy religiosos, personajes de mucha fe. Mucha fe que había, pues porque uno ponía toda la confianza siempre en Dios,
y en la Virgen María. Yo desde niña aprendí de que yo andaba mucho, de 13 años estaba en el Hospital de Santuario trabajando y siempre lo que me acompañaba a mí siempre durante que estaba trabajando, siempre yo empacaba la camándula en una bolsa o en una cajita, porque uno cargaba las cositas, era en una caja de cartón, no había más en qué. Bueno, don Jaime, hagamos ese recorderis del marco de la plaza principal, que lo recuerdan también ustedes dos, y con esos personajes más importantes o más sobresalientes del viejo Peñol. Empecemos el cuadrito después de la iglesia hacia la derecha, ¿cómo es? Bueno, íbamos en la parte donde don Salvador Arango y seguíamos de para arriba y nos encontrábamos con la farmacia del señor Antonio Hoyos, que era un médico que prestaba grandes servicios a la comunidad. Seguían para arriba, encontrábamos negociantes y antes de llegar donde los negociantes nos encontramos con la dentistería de don Carlos Morales, un dentista muy profesional y muy especial, y seguíamos dando la vuelta al marco de la plaza hasta donde encontrábamos la farmacia del doctor Rivera López, que fue un personaje muy ilustre en el municipio del Peñol. Todo el pueblo lo queríamos, en fin. Él era un doctor que prestaba, era de la Sociedad de Mejoras Públicas y acompañaba en todo momento y en todas las necesidades estaba el doctor Rivera. Él prácticamente prestó sus servicios y la biblioteca pública lleva aquí el nombre de doctor Rafael Rivera López. Y seguimos, más enseguida había otro farmacia o una persona que recetaba, que era don Demetrio Galeano Jácome, que prácticamente fue un médico especial con toda la comunidad y fue como una de las personas más importantes, porque fueron pues de esa asociación médica y todo eso con mucha sabiduría. Después habían otros por ahí, mediquillos, un señor Osorio, pero ese recetaba por los campos, un don Luis Osorio, que prestaba muchos servicios y era muy buen médico. Y después seguíamos, nos encontrábamos otro señor de la dentistería, que era don Antonio González, hijo de don Antonio González, que era el papá de él. Bueno, entonces todos estos señores, el doctor Rivera, don Carlos Morales, eran de la Asociación de Mejoras Públicas, trabajaban conjuntamente con otro dentista llamado don Arsenio Serna, que era un profesional muy especializado también. Y después seguía por otra callecita a llegar al marco de la plaza, y estaba allí don Antonio González, hijo del Antonio González el viejito, que el hijo era el que era el dentista. Y entonces prácticamente esa era como una de las personas más importantes que se unían a la Sociedad de Mejoras Públicas, y
hacían sus reuniones y el que prácticamente convocaba era el doctor Rivera López, que convocaba a don Arsenio Serna, a don Carlos Morales y todos esos personajes ilustres del pueblo para trabajarle a la plaza, hacerle al kiosco, que ellos fueron autores del kiosco y de todas las obras que ellos realizaban por allí. Don Jaime, cuando les preguntaba por los médicos más destacados del Viejo Peñol, me decían que no, que eran boticarios. ¿Cómo era la consulta con el boticario? Pues él prácticamente daba como la receta, sí, cierto, pero era muy especializado porque como que entendían mucho de medicina y entonces daban la fórmula acertada y llegaba y se curaban, ¿cierto? Y todo el mundo le tenía su fe al médico que lo curaba. El único que llegó allá que conocimos en el Viejo Peñol mientras estuvimos fue el doctor Rivera. Ese sí daba su certificado, que trabajaba con don Humberto Rivera, que todavía llegó y todavía tiene farmacia por acá. Don Jaime, sacerdotes más destacados del Viejo Peñol. Pues aquí prácticamente, pues, ¿qué diría yo de los sacerdotes destacados en el Peñol? Con la dificultad que el Peñol tuvo, ni se puede descartar a ninguno porque fue muy tremenda la dificultad que hubo. En Pueblo Viejo sí, cuando estuvimos, el primer párroco que yo conocí de los 10 años en adelante, que llegó en 1946, llegó un padre que llamaba Jesús de los Ríos. Era un sacerdote muy especial, era militar, era una persona y era muy santo y todo. ¿Y por eso. qué militar? Cuéntenos a ver. Porque estuvo prestando el servicio militar y entonces como que cogió esas instrucciones que daban allá en el ejército como para hacer órdenes y cosas parecidas, y entonces él en la iglesia empezó a hacer las órdenes que él quería que fuera en la iglesia. Allá la iglesia era una hermosura, ¿cierto? Y muy amplia y todo eso. Allá las primeras veces las misas era una revoltura de hombres y mujeres, ¿cierto? Y a él no le gustó esos sistemas. Entonces ordenó que una nave sería para las mujeres y otra nave sería para los hombres. Y hay del que la mujer se viera por allá enredada en la nave de los hombres, ahí mismo pues con la varita, cargaba una varita mágica. Si es verdad que les pegaba por ahí algunas sí, veces. Sí, yo fui, a mí también me pegó. Bueno, y entonces cuando lo veían que salía del altar prácticamente, pues me venía con una varita así por debajo la manga, así. Y entonces, donde él venía, ponía el ojito, ahí venía y el juetacito llegaba. Era muy santo, era un personaje muy ilustre, pero le gustaba mucho el orden. Los sermones que él predicaba era una maravilla, ¿cierto? Y entonces, pues, le tocó prestar los servicios de 1946 a 1962. Doña Carola, ¿cómo eran los matrimonios en el Viejo Peñol? ¿A qué horas era la misa? ¿Cómo eran los vestidos? ¿Hacían recepción? ¿Iban de luna de miel o para dónde iban después de la misa? Los matrimonios en el Viejo Peñol era a las 5 de la mañana se casaba uno.
de vestido negro, de manto en la cabeza. Y tenía uno la cena, las vísperas, era una merienda, chocolate con tostada le daban a uno. Y como pues no fui como tan feliz para casarme, porque yo pensé mucho para casarme. Yo analizaba tantas cosas para poder decirle a un hombre que me casaba. Entonces, por allá a las 11 de la noche, la víspera, me dijo papá, bueno, si no se quiere casar, vámonos para la casa. Entonces yo le contesté, yo me voy a casar, porque lo que se habla hay que hacerlo cumplir. Y si me sale fregado el hombre, allá le aparezco a la casa. Y allá le aparecí 3 veces. Y entonces me casé. Y de desayuno, el mismo chocolate con la tostada. La noche anterior. Y después la luna de miel nos fuimos para el parque pues después de que desayunamos. Y entonces como me gustaba mucho, era muy casquillera porque yo tenía muchos novios, no fue que yo me casé porque estaba varada, no, yo no estaba varada, ni había pensado siquiera en que me voy a quedar, no. El que es esposo hoy me propuso de 14 años, yo le dije que no, que si él estaba con ganas de casarse, de realizar la vida, se casara, pero que yo no, consiguiera otra que le correspondiera para casarse así tan joven, pero yo no. Y entonces se murió el abuelo y logró de que en las novenas fue a las novenas, y no era la novena, sino a volverme a conquistar. Yo ya tenía un muchacho para casarme, me faltaban 15 días para casarme y para tener que despachar ese otro muchacho porque me iba a casar. Pero no me casé con él porque a mí no me han gustado casarme con familiares. Mi esposo es Quinchía, pero no tengo que ver nada de eso, de familia. Entonces, como el muchacho era que lo había criado una tía mía, entonces yo dije, no, yo con ese primo hermano no me caso. Entonces volví, le atendí al esposo de hoy, y entonces me casé, duré otros 13 meses, año y 3 meses, un año con un mes. Y entonces me casé de 19 años. Doña Carola, las novenas que hacían de los difuntos, ¿era un buen momento para conseguir novio? Pues sí, las romerías, las misiones que hacían, lograban de ir a las misas y a las romerías para conseguir novio. Y los velorios también, porque ahí se conseguía también el novio. Bueno, don Jaime, cuéntenos usted entonces, ¿qué eran las mingas? Las mingas, hay una diferencia muy grande a lo de las romerías, porque las romerías se hacían, era como para hacer unos fondos para arreglar los locales de las escuelas o cosas parecidas, ¿cierto? O los que fuera necesario hacer en los sitios,
donde había escuela o las acciones comunales. La minga era una cantidad de personas que se juntaban para ir a una tierra de cualquier persona que tuviera la necesidad para ayudarle a hacer su cosecha, para deshiervar el terreno y sembrar el maíz. Eso se juntaba una cantidad de personas y se iban, y les gustaba mucho ir a las mingas porque allá daban su sancocho, se enfuertaba guarapo, cuando eso había unos calabazos fuertes, y tomaban chicha que hasta se emborrachaban, y eso mandaban ese asadón, y eso se veía el corte por toda parte, y prácticamente pues hacían el lote, lo arreglaban hasta que le sembraban el maíz a la señora, y espere nuevamente para hacer otra minga para venir a limpiarle el maíz cuando ya estuviera así grandecito, para hasta que hubiera el chocolo. Ellos estaban pendientes hasta que le llegara la chocolera a la casa a la persona, sí. Don Jaime, ¿qué música escuchaban? Pues carrilera, prácticamente con músicas de parranda y todo eso, y un rato por la noche después de la minga tomaban la chicha, en fin, y se chapoleaban muchos, molían guarapo, y por eso es que a los del Peñol los llaman los guaraperos, porque éramos muy moledores de caña, ahorrábamos mucha panela que no se compraba casi, porque todos teníamos caña y molíamos en trapiche, que yo no sé, los trapiches eran 2 masas y de a 4 palos, que hágale prácticamente, lo llamaba mucho la gente que amansayernos o mata gente. Amansayernos, oiga. Doña Carola, ¿cómo eran las fiestas de Navidad? ¿Cómo era la Navidad en el Viejo Peñol? Las fiestas de Navidad en el Viejo Peñol era, pues sentía uno, porque yo no vi pues en la casa que hicieran fiestas de Navidad, o hicieran natilla, o hicieran el pesebre, no se veía esas cosas. Lo que sí escuchaba era que en donde los vecinos hacían fiestas, pues como que se sentía tirar pólvora, como que bailaban. Cuando eso no bailaban las mujeres con los hombres, sino los hombres solos. Eran los hombres solos que bailaban, las mujeres no. Don Jaime, usted tiene muy buen repertorio de ese contrato maestro, ha leído mucho, tiene documentos. Cuéntenos así a grosso modo qué fue lo más relevante como de esa época o esa situación que vivieron los peñolenses con lo de la hidroeléctrica. No, esa situación fue supremamente difícil. Eso prácticamente, cuando estábamos acá en el 1946, se escuchaba por ahí así que de pronto iban a hacer una represa y que iban a inundar el Peñol, y la gente decía: no hablen bobadas, hombre, que eso no lo hacen, ¿quién va a tajar un río? Cosa parecida. No piensen en eso. Bueno, se seguía la cosa, se silenciaba, iban pasando los tiempos y los días, y en fin, y volvía otra vez la bulla: siempre van a inundar el Peñol. Y dije: yo no puedo creer en eso, no crean en eso. Entonces llegó el momento en que ya en 1950 ya se oía mucho rumbido de que iban a inundar el Peñol, y ya la gente empezó a motivarse más, a tomar conciencia de que sí sería cierto esta vaina o qué. Y no, la gente no creía, no, en nada.
Entonces ya siguió el año 60 y en el año 60, ahí sí Empresas Públicas notificó definitivamente va a ser inundado el municipio del Peñol. Entonces, prácticamente empezó una etapa muy difícil, no solo para los habitantes del Peñol, sino todas las autoridades eclesiásticas y civiles tomaron esa ideología de que esto no se podía quedar así, que había una comunidad que había que defender. Entonces empezaron a hacer reuniones los del consejo con los de Empresas Públicas, y los de Empresas Públicas no les gustaba cuando les mentaba que había que hacer algún contrato. Entonces nombraban comisiones del consejo, del Peñol y las autoridades eclesiásticas, y entonces nombraban comisiones para ir a los sitios donde habían habido embalses. Habían habido unos embalses para coger nociones, a ver qué se podía hacer. Como referentes. Como referentes. Entonces se fueron para una parte que llama Carolina, en Guatavita y otras diferentes partes, una represa del Tominé, en fin, y tomaron allá muchas nociones y entonces ya elaboraron una minuta muy especial y se la presentaron a los señores gerentes de las empresas públicas. Pues empezaron ya las conversaciones, pero muy duro. Tuvo que haber mucha unidad del pueblo, tuvo que la gente ser fuerte también, porque ya empezaban a pasar maquinarias, se llevaban los aleros, se llevaban los andenes, todo lo que había, y no decía nada, sino que para adelante. Entonces ya el pueblo se tuvo que organizar para ver cómo hacían frente a esa situación. Entonces, inicialmente no pensaban hacer una nueva cabecera. ¿En qué se pensó? No, ellos pensaron en pagarle a la gente para que se fueran, ¿cierto? Y entonces, con ese motivo fue que ellos, los sacerdotes y las personas que fueron a ver esos sitios a otras partes, que iban a ser perjudicados, o fueron perjudicados en otros tiempos. Entonces sacaron la minuta y la presentaron ahí, y entonces ya empezaron a nombrar comisiones unas y otras. Las juntas de acción comunal estaban listas para lo que fuera. Hubo tiroteito de piedras, atajando pues las máquinas para que no pasaran, en fin, y al fin y al cabo protestando. Y al fin y al cabo pues como que lograron convencer a esas gentes, prácticamente porque había unas comisiones muy especiales, y nombraron que tenían que hacer un estudio socioeconómico para todas las familias del municipio del Peñol, y prácticamente pues se nombraron esas juntas muy especializadas, con sus buenos abogados, por una parte, asesores por otra, en fin, y se logró elaborar una minuta que se presentó a las empresas públicas, y ahí les cuento que casi no hay aprobación de eso. Lo que fue los sacerdotes, ahí había un sacerdote muy especial que ayudaba mucho al padre Francisco Campo y a los sacerdotes, un padre español muy inteligente, y les ayudó mucho. ¿Recuerda el nombre? No recuerdo el nombre, sí lo tengo por ahí. ¿Alguien lo recuerda? Un padre español. No, ese no creo, pues, porque eso fue como en
en el 64 que estuve acá, que empezaron a hacer esos estudios, porque esos estudios lo hicieron en 1966. Entonces llegó el momento en que, haciendo presiones y muchas cosas, lograron firmar los contratos, ¿cierto? Y la gente era en todas las reuniones que había invocando la providencia de Dios para que el pueblo existiera, no desapareciera en ninguna forma. Y entonces en las juntas de acción comunal, en toda reunión que habían, imploraban la misericordia de Dios. Y yo creo que eso y la solidaridad de las personas, la solidaridad de hasta el obispo, toda esa gente que nos ayudaron, y si no, el pueblo no estaba. Y firmado ese contrato, descansó mucho la gente. Prácticamente esos contratos los firmaron en 1969, los dos contratos, porque uno tenía la parroquia y otro el municipio. Entonces, en esas fechas de 1969, el 12 de abril de 1969, firmaron los contratos. Y el de la parroquia, el mismo mes, al mes siguiente, el 13 del mismo mes, en la misma fecha de 1969. Entonces la gente ya descansó mucho, ya tenían supremamente registrado, ya cuando lo registraron ya la gente descansó mucho, porque ya habían los compromisos que cumplir, ya empresas tenían que cumplir esos compromisos, y entonces empezaron ya ese estudio socioeconómico con personajes muy ilustres. Me recuerdo de unos doctores, Juan Fernando Mesa, el doctor Aguirre ayudó mucho, una señora Laurita López, ayudaron muchísimo, y otros médicos, o algunos gobernadores también nos ayudaron. En fin, fue muy fuerte la cuestión de esa firmada de ese contrato. Lo cierto es que están firmados desde 1969, y entonces ahí estamos en la lucha. Ya empezaron a mejorar los tiempos, a descansar la gente, y yo creo que hasta mi Dios descansó, porque muchos que le pedían, porque todos los días Don Jaime reitera siempre que el Peñol es un pueblo de mucha fe y muy religioso, y que gracias a la fe pudimos hacer esta nueva cabecera. Doña Carola, ¿cómo eran las casas del Pueblo Viejo y cuál era la diferencia cuando llegamos acá al Nuevo Peñol? En Pueblo Viejo las casas eran de bareque, de esterilla, de guauda. Y el baño para hacer las necesidades abrían un caño, como una canoa. Y entonces ahí hacían un hueco de cemento. Como una letrina, pero destapada, no era tapada. Y ahí, lo tapaban por ahí con costales. Costales le ponían para poder hacer las necesidades. ¿Tenían patios muy grandes, o huertas, o solares? Habían unas que tenían, parecía una finca, porque allá sembraban plátano, naranjos, de todas las frutas, y maíz, cultivaban maíz, y eran muy grandes los solares, y las casas también eran muy amplias, muy grandes. Y allá en el mismo casa ponían los negocios, no es como aquí que el negocio está fuera de las casas.
arriendan locales, allá no. En las mismas casas que vivían, allá tenían los negocios. Y se llega acá al Nuevo Peñol, ¿y cómo es la diferencia? ¿Cómo son las casas que encuentran acá? Pues las casas de acá son estrechas. Hay unas grandes, grandecitas, y otras muy pequeñas. Y estas son de material, de adobe y de teja unas. Y lo mezclaron con Eterní. Entonces eso vino a no ser igual como era en el Viejo Peñol. En el Viejo Peñol todas eran de teja. Todas eran de teja y no había Eterní, no. Y los locales, que ustedes me decían que allá era todo más recogidito, conocían toda la gente, cuando llegan al Nuevo Peñol, ¿qué pasa? La pasada del Viejo Peñol aquí y los amigos, la gente que nos podíamos reunir con ella, charlar, ya hoy no es así aquí, porque el cambio fue muy distinto a lo que vivimos en el Viejo Peñol, porque todo el mundo se conocía. En cambio aquí, para conseguir una persona, pues no. Ahora porque hay los medios de comunicación y los pueden llamar y citar a donde se encuentran, pero aquí no se puede encontrar uno con las personas. Era más recogido, más pequeño, más unido, y llegan a un municipio más amplio, más distante. Sí, más distante, donde hay mucha intensidad de una casa a la otra o de una manzana a la otra. Entonces, aquí no se conoce uno, ni conoce siquiera, hay calles que yo no las conozco todavía, ¿no? Don Jaime, ¿qué era la chusma? Prácticamente se hablaba mucho, en estas épocas del 46 no se oía hablar mucho de guerrilla ni nada, aunque podría haberla, pero por esta zona no se oía decir absolutamente nada. Por ahí se oía hablar de algunos personajes como que de nombre que Sinsonte, que era pues como un elemento pues que estaba haciendo mal en los campos, viendo a ver cómo hacían por ahí sus fechorías, y la churma, sí hablaban mucho de la churma, que se juntaba una cantidad de gentes y salían como a robar, en fin, y prácticamente pues siempre cogían por ahí vaquitas y sancochaban, hacían sus sancochos, pero no prácticamente así fuerte como se escucha hoy, no. Doña Carola, ¿y los chupasangre? Era un grupo, por ahí muchachos o personas que se reunían de noche, pero yo creo que de allá es donde fue surgiendo estos mismos grupos que hoy invaden a Colombia y al mundo. Yo creo que eso era así porque yo tengo un hermanito que para poder él ir a la escuela teníamos que ir a acompañarlo, a llevarlo a la escuela. ¿Por qué no va solo? Porque es que me cogen los chupasangres, decía él. Era algo cultural. Sí, porque oíamos de esas personas, y entonces él salía con eso, que porque los chupasangres, o que la pata sola, que él no iba.
¿Por qué se devolvió de la escuela, del camino? Porque me cogen los chupasangres. Bueno, entonces ahora ustedes dos me van a contar que anteriormente se escuchaba mucho hablar de brujas y duendes. ¿Existió o no existió? ¿Los papás contaban, los abuelos? ¿Qué era eso? Pues las brujas existían y están existiendo. Y siguen existiendo. Que no las conocemos, o que el duende, o que el diablo. ¿Cuál diablo? Si el diablo somos nosotros mismos andando, caminando, nosotros somos. ¿Y qué contaban los papás de los duendes o de las brujas? ¿Cómo nos decían? Papá decía, deje y verá, que si me corre, de cuida de una juguetera, porque eso sí se castigaban el otro día. Y se les aparece, se los traga la tierra. ¿Cómo eran los castigos de los papás? Los castigos eran una juguetera por la mañana y otra por la tarde si no estaba. Y la madrastra, yo la llamé la madrastra, porque él se casó pues con otra señora, y entonces ella nos amarraba en el poste con un lazo para esperar que viniera papá para darnos la juguetera. Don Jaime, ¿cómo era el castigo de sus papás? Pues anteriormente siempre nos castigaban, pero no era pues como un castigo pues muy fuertes, algunos sí, hay veces que prácticamente utilizaban mucho la chancla o las verbenas, en fin, para que que se enderezara el individuo. Yo les voy a contar. Sí, claro que sí. Los abuelos usaban que era, pues que el muchacho era tan travieso que prendían el fogón y lo colgaban en el humo, en castigo, porque eran muy traviesos los muchachos, entonces ese era el castigo que le daban a los muchachos. Qué miedo. Ah, sí. Pero antes, don Jaime, quería preguntarles algo como de las costumbres y las tradiciones de nuestro pueblo. ¿Cómo era esa vida sin energía? Sin energía prendía uno una frutica que se llamaba higuerilla, o se llama, yo no sé si todavía habrá. Una frutica de esa la secaban y la pelaban y la insertaban en un chusito, en un chuzo, y entonces se prendía para alumbrar. O una frasco de vidrio o una botella, y se le ponía una tapa, se le hacía un hueco y se le ponía una mecha y se llenaba de petróleo. Y cuando lo cogía, que se acababa el petróleo, y entonces con el bagazo de la caña que se molía, prendían el bagazo seco y con ese venteaba. Uno se lo llevaba para la cama, pues a un ladito, porque a uno le tocaba dormir, no es en cama como ahora, en unas camas que se llamaban de horquetas. Clavaban unas horquetas en la tierra de la piecita, pues, de donde dormía, del cuarto, y le tendían esteras o cocos de abono, le ponían
latas de guauda, de esterilla, y enseguida le ponían la estera o cocos de abono, lo que hubiera. ¿Había radio? ¿Qué escuchaban? Pues yo no, como yo no llegué a escuchar radio en la casa, pero como yo me iba por donde viví con don Vicente Ramírez, entonces allá escuchaba Radio Sotatensa. José Ramón Sabogal se llamaba el padre que daba la charla, la catequesis, yo no sé qué era lo que él hacía por la mañana. Don Jaime, ¿usted qué escuchaba? ¿De radio qué escuchaba? La Voz de las Américas. Anteriormente, Sí, sí. sí se escuchaba La Voz de las Américas, que era, o Radio Sotatensa, que eran los especiales para poder escuchar, porque anteriormente no se veían sin radios de ninguna clase. Tan solo vino una ocasión un radio así grandote que lo ponían en la plaza principal y por allí lo ponían a cantar y toda la gente pues alrededor de ese radio a escuchar y sentirse uno como contento, como progresado con lo que estaba llegando. ¿Qué novelas escuchaban? ¿Cómo? ¿Qué novelas por la radio? A mí no me tocó escuchar novelas en esa época, no. Doña Carola tampoco. Arandú, No, pero eso era cuando Calimán, ya había ya más evolucionados. Sí. Bueno, don Jaime también le tocó vivir lo del Cristo de Arosemena, el Cristo que tiene la iglesia en la actualidad. Cuéntenos, justo Ay, Arosemena. sí. Eso sí que fue bravo esa ocasión. Ya, eso fue ya después de firmado el contrato, que las gentes prácticamente ya estaban más tranquilas, pero había una ocasión, un espacio que había de todas las gentes que éramos aparceros de las vegas de derecha e izquierda del río, acá pues que fue represado, Río Nare. Entonces, a la izquierda estaban las vegas de don Demetrio Galeano, que eran las vegas de La Chapa, Amador, Despensas, La Magdalena y La Pradera por allá, ¿cierto? Y por el lado derecho donde vivíamos nosotros, que eran las vegas de Los Sauces, el Peñolcito, el Huital, Santa Marina y todas las partes bajas, que el agua empezó a adentrar por esas partes bajitas, donde ya se perdía totalmente la agricultura que había en esas partes. Entonces, en 1970 se pronunciaron los señores de las empresas y dijeron, ya después de firmar el contrato, en 1970 a las 9 de la mañana se van a bajar las compuertas del primer embalse y en el 77 se bajarán la de la segunda etapa. La primera se llenará en 32 días y la segunda tenía que subir hasta el reloj donde era la torre, ¿cierto? Entonces, ya los trabajadores de derecha e izquierda del río, que éramos los aparceros, mucha gente, ya confundidos, que ya dónde íbamos a trabajar. Entonces ya las herramientas las arrimaron, las tiraban, las botaban. Y entonces, como ya no había más que hacer en esas vegas y no esperar a ver qué íbamos a hacer y para dónde íbamos a coger, entonces esas herramientas las estaban recogiendo y las estaban como botando. Y entonces hubo un señor que llamaba don Justo Arosemena
y llamó al padre Oscar Ángel Bernal y le dijo que qué íbamos a hacer con esa herramienta, que había que ponerle un juicio, ponerla que prestar un servicio. Y entonces conversaron, en fin, y aceptaron el recoger la herramienta para hacer con esa herramienta un Cristo, con todas las herramientas del pueblo, de la gente trabajadora de los campos. Entonces, como que eso tenía mucha vuelta, porque tenían que hablarla en la curia y todo eso. Entonces, el señor Arosemena siempre organizó con el padre Bernal y organizaron para hacer el Cristo, y entonces se informó el recoger toda esa herramienta para hacer el Cristo. Todo el mundo le pidieron la herramienta, cuchillejas grandes, unas cuchillejas así largas, que prácticamente con eso era que trabajaban, calabozos, barras, chapas de las puertas de Pueblo Viejo y todo eso, y se amontonó un gran viaje de herramienta, y esa herramienta la fundieron e hicieron el Santo Cristo de la hierro que recogieron de todos los trabajadores para hacer el Cristo que presidiera aquí la nueva iglesia. Entonces hicieron el Santo Cristo, que es uno que ven allá negrito, que la gente pregunta, ay, ese negrito, ¿por qué? Pero no saben el significado que eso tenía, que era el esfuerzo, la fuerza de toda una comunidad que trabajó las partes bajas del río y de las partes por donde entró el agua, y la herramienta está allí. El Cristo lo ven así como estartalado los pies, así como es el campesino, con los pies amplios y con la mano así, mostrando al cielo con la una y con la otra mostrándonos el sitio de la tierra. Ya para ir concluyendo este conversatorio, queremos pues como dejar un mensaje, una reflexión, doña Carola, don Jaime, de lo que es la historia, la cultura, la idiosincrasia de un pueblo. Son nuestros mayores, nuestros ancestros, quienes nos cuentan y nos dicen cómo fue la historia. De pronto hay muchas cosas que están escritas, muchos libros, muchos autores que han referenciado, pero yo sé que aquí también en el auditorio hay personas que referencian muy bien la historia, aparte de lo que ellos contaron, las vivencias, cosas que uno de pronto no se alcanza a imaginar que puedan suceder, y esa fue la vida que ellos tuvieron. Me sorprendía mucho cuando hablaba con ellos que se casaban y que no habían pensado ni siquiera en comprar una casa o dónde se iban a ir a vivir, nada. Se casaban y se iban que para donde los suegros o para, no sé. Es como toda esa historia que nos identifica, que nos hace referente de un pueblo pujante, de un pueblo que sobrevive, de un pueblo que logra un acuerdo, como dice don Jaime, gracias a Dios por su fe. Y la fe de ellos es grandísima, que logra que se construya una nueva cabecera y no hayamos desaparecido como inicialmente se pensaba. Aquí hay una cosa muy especial. Le digo sinceramente que aquí todo el mundo somos personas importantes, cada uno, porque todos estuvimos al pie de las autoridades eclesiásticas y civiles para que este pueblo se construyera. Si no hubiera sido por las juntas de acción comunal, si no hubiera sido por los sacerdotes y todos unidos,
por las autoridades civiles, consejo, alcalde y todo eso, porque prácticamente no había habido pueblo de ninguna clase, porque estaban pagando para que la gente se fuera. Y muchos se fueron, pero nomás vieron el plantón acá, se fueron y volvieron y por ahí están. Don Jaime, ¿recuerda de pronto nombre de los alcaldes o de algunos sacerdotes de ese momento? Líderes sociales. Líderes, por ejemplo, alcalde no había en esa ocasión como… Era un alcalde… Nombrados por la gobernación. Nombrados por la gobernación de Antioquia. No habían alcaldes populares. No, el primer alcalde popular que hubo aquí fue don Arcesio Botero. De lo que yo le hablo del contrato, cosa parecida, había un alcalde, no me recuerdo el nombre, pero era el apellido Piedrahíta y otro que lo llaman don Darío 30, que cuando una persona hacía por ahí una fechoría o cosa parecida, lo menos que le metiera 30 días de cárcel. Era por el canazo Sí, que le metían. Lo ponían, Darío 30 lo pusieron, ¿no? Creo que lo llamaban el treintazo. Doña Carola, ¿y usted recuerda de pronto líderes sociales, alcaldes, sacerdotes de ese momento? Y recuerdo al padre Pedro Ignacio Aristizábal. Tiene ya, yo Pedro tengo In- pero un apuntecito ahí de los principales, que quiere los… Y de alcaldes estaba un señor que lo llamaban Horacio Meseto, el papá de Gustavo. Bueno, entonces ya para ir terminando, don Jaime, doña Carola, una reflexión que quieran compartir con quienes tan amablemente nos escucharon, hicieron parte del conversatorio. También si tienen alguna pregunta, con todo el gusto, es desde la experiencia, desde las vivencias de personas del Peñol que cuentan la historia. Pues prácticamente esos eran unos estudios que esas personas hacían, ¿cierto? Esas situaciones pues las conocían definitivamente las autoridades, ¿cierto? Inclusive eso debe estar en una cláusula de los contratos maestros, porque esas son cláusulas que uno prácticamente pues como uno no es ningún profesional o cosa parecida, pues uno no está muy al tanto de esa situación, ¿cierto? Nosotros somos únicamente campesinos que hacemos la fuerza, y si no fuera por esta gente que hizo fuerza, le cuento a dónde estábamos. Muchas gracias. Doña Carola, una reflexión ya para terminar. Una reflexión que les voy a dar es que Dios nos arrendó este mundo, se lo arrendó a hombres y mujeres valientes. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos que esperar, sino actuar. Y no esperar a que todo nos lo den, sino ¿qué voy a dar yo para que se formen, cambie? Si yo no cambio,
el mundo no va a cambiar. Muy bien. Don Jaime, una reflexión para terminar. No, pues agradecerle supremamente a todos los que han venido a esta reunión, a todos los que nos han escuchado, que prácticamente pues esto fue como un poquitico de lo que hay, porque todavía hay mucho que decir de un pueblo, porque ni del pueblo nuevo se termina la historia, ni del pueblo viejo jamás se termina la historia. Solamente sabemos que del pueblo viejo salió el resplandor a casi media Colombia, y lo hicimos, está resplandeciente, y nosotros estamos ya aquí con la luz y todo, porque si nos hubiéramos quedado allá había sido otro cuento distinto, porque nos habían ahogado pues, y no había habido como pueblito de ninguna clase. Y muchas gracias a todos los que han escuchado, estuvieron aquí, que mi Dios los bendiga. Amén. Antes de terminar, quiero darle la palabra al gestor y el alma de este encuentro en Cuna, y los agradecimientos por hacer de nuestro querido Peñol un espacio para este encuentro de narrativa y literatura. Pedro Nel Valencia. Nora, muchas gracias. Un saludo para todos. Les agradecemos mucho que hayan estado en este primer conversatorio maravilloso, entrañable, recordando todo nuestro viejo Peñol. Ya pues están invitados para los eventos de mañana y el próximo sábado. Y bueno, esto es una labor de un equipo muy grande, de una idea que surgió desde 4 años y que debido al COVID, pues no se pudo desarrollar, y entonces empezó el año pasado con el primer encuentro de narrativas. Y ahí vamos en esto, y esperemos que los próximos alcaldes apoyen para seguir adelante con este evento que ha sido muy bien recogido. Y bueno, que la filosofía es muy clara, es de que los jóvenes del Peñol que están haciendo arte, literatura, cuento, poesía, dramaturgia, novela, ensayo, tengan referentes de los mayores y de los grandes narradores o artistas nacionales, y haya ese intercambio durante algunos días del año que beneficia pues tanto a estos maestros que llegan acá como a la gente joven. Este evento pues también se construye desde meses antes con talleres en la biblioteca y en los colegios, donde los jóvenes van leyendo las obras de los autores que van a llegar, para que así puedan aprovechar más lo que es el Encuentro Nacional de Narrativas. Yo en realidad estaba pidiendo la palabra, pues no era tanto para intervenir, porque supongo que ya Grace y Ana María han hablado un poquito de eso. Me excuso porque vine un poquitico tarde, no mucho, pero porque estaba en una cita oftalmológica que no podía dejar por un lado porque me la habían puesto hace mucho tiempo. Pero quería como dos preguntitas para doña Carola, como por que nos diera algún detalle de cómo era, que incluso pues si de pronto había hablado antes de que yo viniera, pues le pido excusas, pero era cómo sería como la moda en esa época, tanto de hombres como mujeres, cómo se vestían, y la ropa, donde Cenito Montoya, donde compraban la ropa, si había modistas o compraban la ropa hecha eso. Y para don Jaime le quería hacer una pregunta, porque dijo que fue a Parcero, y este fue un tipo de trabajo de los campesinos muy interesante. En el Peñol habían como 3 grandes propietarios de tierra que yo recuerde, que eran don Demetrio Galeano, como lo mencionó don Jaime, don Antonio González, que fue un tipo riquísimo, y también don José Montes, que eran como 3 grandes propietarios de tierra,
y había un montón de campesinos que trabajaban la tierra. Entonces le pregunto a don Jaime cómo era ese trabajo, cómo era que partían las cosechas y también qué pasó con ellos. O sea, si inundan esas tierras, ustedes se quedaron sin trabajo, ¿los indemnizó Empresas Públicas de Medellín o los indemnizó el gran propietario? ¿O cuál fue la suerte de ustedes como aparceros? A ver, esa cuestión de aparceros era que el señor que tenía la tierra distribuía la tierra por lotes según la capacidad tuviera el individuo de trabajar. Anteriormente se hablaba de una pucha, de 2 puchas o una cuartilla, y eso era un lote para sembrar maíz muy grande. Uno de una cuartilla era grandísimo, y eso era lo que más o menos rozaba el individuo o que nos tocaba rozar, y ese producto que daba allí había que partirlo, era en compañía, mitad para el trabajador y mitad para el dueño. Pero entonces allí, como no había que abonar, no se necesitaban abonos de ninguna clase, ni para el frijol, ni para nada, entonces trabajábamos así. Y entonces ya pues Empresas nos hizo ahí a todos pero los que estaban al borde del embalse viviendo, nos compraron ahí el terrenito y eso lo distribuían ahí, tanto por indemnización, por mejoras, por el precio del terreno o por otras cuestiones sociales. Y vámonos. Doña Carola, ¿cómo se vestían ustedes? Nosotros nos vestíamos con retazos que un señor había en la plaza muchos años siempre. Ese señor vendía kilos de retazos. Entonces el día domingo las señoras iban a comprar los retazos, entonces se amontonaban allá y jalaban la una así, la otra, para escogerse los mejores trapos, los mejores retazos para hacer la ropa. La ropa se hacía con aguja. Nosotros le cosíamos ¿A mano la ropa. o máquinas? No, a mano. máquinas no había eso. No. Con una aguja. Y los brasieles, la ropa interior, pues todo eso se cosía era con la aguja. Se formaba ahí una cosa, un talego y ya. Y entonces las viejitas antiguas no usaban ropa interior, no. Era una funda larga, amarrada con unas tiras hacia la parte de atrás y una blusa de manga larga. En el campo, para salir a la plaza, era de manga larga, que uno podía ir a la iglesia, porque así no podía entrar de manga corta, no. Y de un manto en la cabeza, cubierta la cabeza y de manga larga. Y largo el vestido, porque mochitos no. ¿En qué momento les dieron los primeros zapaticos? Cuando hice la primera comunión, y eso porque me lo regalaron los padrinos de bautismo. Don Jaime, ¿en qué momento tuvo sus primeros zapaticos? Pues cuando hubo el matrimonio, lo demás era prácticamente y me tallaban demasiado, porque como era primer vez, es que prácticamente la mayoría parte de la gente era descalza en el Nuevo Peñol, siempre En el viejo. en el viejo Peñol, y siempre entraban arremangados, empantanados, con carriel, con machete y todo eso, y
Y sí, con mucha fe y todo eso, porque cuando la plaza estaba llena y estaban dando las 12, que había un sacristán que hacía sonar muy bien esas campanas, daba las 12 y toda la gente era con sombrero blanco. Y si estaban almorzando o cosa parecida, se suspendía el negocio y se suspendía todo y se veía que la gente toda se quitaba el sombrero y daban un espectáculo maravilloso. Terminaba el Ángelus y que era, mientras rezaban el Ángelus, volvían con el sombrero todos igualitos y volvía a normalizarse el negocio. Era un sistema de fe muy especial y muy histórico. Sí. Bueno, mil y mil gracias a ustedes por acompañarnos y el aplauso es para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este primer día de la segunda versión del Encuentro Nacional de Narrativas en el municipio del Peñol. Para cerrar y para finalizar este encuentro, queremos invitar a nuestra alcaldesa Sorania Andrea Marín Marín para que suba al escenario y le hagamos entrega de un reconocimiento, de un recordatorio que se llevarán ellos tres como asistentes y participantes de esta primera charla de este encuentro de narrativas en Cuna 2023. Así que bienvenida, alcaldesa Sorania Andrea Marín Marín. Muy buenas tardes para todos los asistentes a este inicio de En Cuna, el segundo, ya es la segunda versión de este segundo Encuentro Nacional de Narrativas. Agradecer de verdad a don Jaime y a doña Carola y a Nora, nuestra gerontóloga, porque en realidad muy ameno el conversatorio, don Jaime. Muchas gracias a don Jaime y a doña Carola, refrescándonos la memoria de todas esas costumbres, de cómo era ese viejo Peñol, de toda esta historia que tenemos en el municipio del Peñol. De verdad que muchísimas gracias, un muy buen inicio de este segundo encuentro de narrativas. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a entregar a ellos este recordatorio que contiene una agenda para que tomen nota y recuerdos de esta vida, productos de nuestra localidad, apoyando siempre los emprendimientos locales. A doña Carola Quinchía queremos darle un sincero agradecimiento por el aporte que usted ha hecho a la comunidad de participar en el segundo Encuentro Nacional de Narrativas en Cuna 2023. Al compartir sus recuerdos sobre el viejo Peñol y aspectos del traslado a la nueva cabecera, ha señalado un camino para no olvidar nuestro origen y para que la juventud y las nuevas generaciones tengan referentes de los personajes y valores que han hecho grande a nuestra tierra. Desde la alcaldía seguimos impulsando una sociedad más equitativa, resaltando sobre todo el civismo y la cultura. Siempre valoraremos su entrega a nuestra comunidad. Cordialmente, nuestra alcaldesa Sorania Andrea Marín Marín. Al señor Jaime Enrique Restrepo, apreciado don Jaime Enrique, vaya nuestro sincero agradecimiento en nombre de toda la comunidad peñolense por su destacada participación en el segundo Encuentro Nacional de Narrativas en Cuna 2023. Sus vivencias en el viejo Peñol, traídas al presente a través de su memoria y contadas a los jóvenes y público en general que asistió a la charla El Peñol hace muchos años, ha sido de gran aporte al encuentro de narrativas. Sus historias y anécdotas que narró motivan a volver sobre nuestras raíces, a que todos sepamos o recordemos de dónde venimos. Desde la alcaldía Todo por mi gente, donde sabemos que el civismo y la cultura son valores esenciales para el progreso de la comunidad, esperamos contar siempre con usted. Afectuoso saludo, nuestra alcaldesa Sorania Andrea Marín Marín.
Y por supuesto para nuestra gerontóloga, la señora Nora Hincapié Gil, en nombre de toda la comunidad peñolense le queremos agradecer por su gran aporte al segundo Encuentro Nacional de Narrativas en Cuna 2023, moderando el conversatorio del Peñol hace muchos años. Resaltamos sus valiosos conocimientos sobre la temática del viejo Peñol y la forma de relacionarse con los dos personajes que intervinieron en la charla, logrando traer para el público imágenes e historias fundamentales de lo que fue la antigua cabecera municipal de El Peñol. Ha sido un gran aporte para nuestra memoria individual y colectiva. Esperamos contar siempre con su valioso aporte. Afectuoso saludo, nuestra alcaldesa Sorania Andrea Marín Marín.